Hola a todos, mi nombre es Pablo Navarrete y hoy hablaremos sobre restauraciones indirectas estéticas. Las restauraciones indirectas estéticas son confeccionadas habitualmente mediante dos alternativas. La primera es mediante una impresión analógica, que esta vendría siendo la versión más convencional, y a partir de esta impresión se obtiene un modelo de yeso y sobre este se confecciona una restauración indirecta en materiales, por ejemplo, de resina compuesta o porcelana en el laboratorio. Tenemos otra alternativa, que es la técnica más moderna y que cada vez se utiliza más, es la técnica mediante el escáner intraoral o escáner de mesa. El escáner intraoral es una cámara que se introduce a la boca y se capta mediante imágenes las preparaciones realizadas sobre los dientes y esta se envía al laboratorio de forma digital y se confecciona en un software la restauración donde finalmente esta se talla en, en una fresadora para obtener la restauración indirecta, ya sea de bloques de resina o de cerámica. Y también existe, se podría decir, una técnica híbrida, que es con el escáner de mesa, en donde se utiliza primero una impresión analógica, se obtiene un modelo de yeso y con el escáner de mesa se captan las imágenes de este modelo de yeso y se continúa el mismo flujo digital que el escáner intraoral. ¿Ya? Vendría siendo una técnica híbrida y se utiliza frecuentemente en caso de que en la clínica donde se realiza esto eh, no tienen la cámara intraoral, pero sí hay muchos laboratorios que solamente trabajan con técnica digital. Entonces el laboratorio digitaliza el modelo de yeso y sigue haciendo los pasos convencionales del flujo digital para la confección de la restauración indirecta. Los parámetros generales que debemos considerar nuestros pacientes son varios. Primero ello es la edad del paciente. Muy importante considerar que con el tiempo la estructura dentaria va cambiando y esto es porque las proporciones de esmalte y dentina primero que todo se van viendo afectadas. Un paciente, una persona mayor, habitualmente tiene menos cantidad de esmalte que un paciente más joven. Y esto es clave debido a que el proceso adhesivo es muchísimo mejor y más efectivo en esmalte que solo en dentina. Entre otras razones, también habitualmente en pacientes mayores se encuentra mayor cantidad de esmalte aprismático y este esmalte tampoco es muy beneficioso para realizar procesos adhesivos. Entonces tenemos que saber esas cosas para hacer biselado o terminaciones distintas, por ejemplo. En relación a la higiene oral, es algo primordial para cualquier atención dental y sobre todo si estoy realizando una restauración indirecta que es necesario que la higiene se encuentre bien realizada, debido a que cuando esta no se realiza de forma adecuada, vaya a tener mayor riesgo de sangrado, que esto va a afectar mi impresión por inflamación de los tejidos periodontales y también concurre un mayor riesgo de, por ejemplo, caries secundaria. La motivación del paciente también debe ser primordial debido a que esto se considera un tratamiento más largo que una restauración directa, en donde generalmente se involucran dos sesiones y de tiempos considerables entre una y primero la primera sesión, habitualmente son sesiones más largas y luego una segunda sesión de cementación levemente más corta. La evaluación del riesgo de caries también es bastante relevante debido a que esto también se solapa un poco con el tema de la higiene oral, debido a que un paciente con alto riesgo de caries tiene mayor riesgo de que la restauración indirecta fracase por aparición de caries secundaria. Los hábitos alimentarios, principalmente alimentos más cariogénicos, que pueden generar mayor riesgo de caries, o también alimentos de pH más bajo, por ejemplo, que pueden generar lesiones de tipo biocorrosiva en las piezas dentarias, y esto también puede afectar márgenes o brechas entre la restauración indirecta y la preparación. Es decir, si yo hago una restauración indirecta súper linda, perfecta, y yo no me preocupo del hábito del paciente, puedo generar caries secundaria por la alimentación, principalmente cariogénica, en el margen de la restauración o el margen de la restauración se ve afectado por un desgaste biocorrosivo. La actividad funcional, cómo usan los dientes nuestros pacientes, por ejemplo, malos hábitos o también puede ser
que el paciente bruxe como de forma excesiva, de forma diurna o también puede ser de forma nocturna. Y esto puede generar que la restauración indirecta fracase. Por ejemplo, si se dejó una pared muy delgada en una zona, y este colapso puede generar el fracaso de la restauración indirecta. Y por último, a nivel de parámetro general, los recursos financieros, porque esto hay que considerar que es una restauración más cara que una restauración de tipo directa, debido a que tenemos costos de laboratorio asociados, uso de silicona, cementos, entonces por eso también es más caro para realizar el tratamiento más que un tratamiento de tipo directo. A nivel de parámetros locales, tenemos que considerar la forma de la cavidad, en donde principalmente debe tener una forma donde no sean retentivas las paredes, para que la preparación permita que la restauración indirecta se aloje de forma pasiva y no de forma muy activa, que no exista fricción al momento de introducir la restauración indirecta. El grosor de las paredes remanentes. Si yo no evalúo de forma adecuada el grosor remanente, puedo generar un colapso y una fractura de la pared que mantuvimos en la preparación, y esto puede generar que la restauración fracase y tenga que realizar otro tipo de restauración. La posición de los márgenes cervicales también, debido a que habitualmente estas restauraciones grandes involucran cajones en donde la terminación de la preparación puede estar a nivel o supragingival, yuxta o subgingival en algunos casos, en donde hay que tratar de minimizar los riesgos y no realizarlo, o realizar tratamientos alternativos que vamos a mostrar para mejorar las condiciones del sustrato y realizar una preparación adecuada para una futura restauración indirecta funcional. La presencia de las lesiones cervicales no cariosas también muchas veces nos va a generar un cambio en nuestra terapéutica al momento de realizar la preparación, debido a que si ésta se encuentra muy próxima o relacionada a la preparación, a futura preparación, esta la debo considerar, o tal vez si es una lesión cervical no cariosa, una fracción, por ejemplo, muy retentiva o muy socavada, puedo restaurar levemente para que no exista esta zona retentiva y la incrustación o la restauración indirecta se pueda realizar de forma adecuada. La presencia de cracks, que tienen que ser muy bien diagnosticados, porque existen cracks o fracturas o microfracturas se podría decir, porque hay que considerar que la presencia de un crack en ninguno de los casos indica extracción del diente, por ejemplo, o pérdida de la pieza, a menos que sea una fractura vertical completa. Encontrar cracks en la mayoría de nosotros es algo común y normal, pero si este crack está generando dolor o ya definitivamente una fractura en el diente, hay que considerar para realizar un tratamiento adecuado, y en el peor de los casos, si este crack es bastante amplio, el mal pronóstico es indicar definitivamente un implante. Reitero que la mayoría de los cracks no generan mayores efectos nocivos, así que es importante considerar la extensión de este mismo. La posición del diente también va a influir en qué tipo de restauración y qué tipo de preparación voy a realizar. Una pieza, un molar, un premolar, habitualmente recibe muchísima más carga que una pieza anterior. Por lo tanto, es importante considerar que si dejo una pared muy delgada en una zona posterior, tengo mayor riesgo de fractura debido a la carga que se está sometiendo. A diferencia de una pieza en el sector anterior, en donde habitualmente no reciben tanta carga como las posteriores, porque estas están destinadas principalmente a cortar y no a triturar, a moler, y esto es lo que genera al final muchas veces más carga en las piezas dentarias. La presencia de una patología pulpar es lo primero que tenemos que evaluar antes de comenzar cualquier tipo de preparación. Si yo evalúo la pieza a tratar y visualizo que tiene algún tipo de patología pulpar, por ejemplo, una pulpitis irreversible sintomática o asintomática, o un tratamiento o el paciente definitivamente tiene necrosis, yo voy a derivar con el endodoncista. Probablemente le va a realizar el tratamiento endodóntico en caso de que sea necesario, y luego yo voy a hacer la preparación adecuada para la restauración indirecta. Y por último, las lesiones periodontales, en donde partiendo desde un inicio
no podemos o no se debería realizar una restauración indirecta cuando nos encontramos con patologías pulpares o patologías periodontales, debido a que un paciente con patología periodontal habitualmente me voy a encontrar con encía más sangrante, más inflamada, que va a afectar bastante, de hecho, desde el momento de la preparación, el momento de la impresión y el momento de la cementación, ¿ya? Así que es algo que debemos ver previo y no post el tratamiento de la restauración indirecta. Existen dificultades técnicas habituales al realizar una resina compuesta y eso nos condiciona a utilizar una restauración indirecta. ¿Qué cosas son las que se ven más afectadas durante las restauraciones directas? Primero, la contracción por polimerización, debido a que una cavidad que involucre muchas paredes, voy a generar sí o sí una mayor contracción por polimerización, debido a que el factor C, que es como se mide la contracción por polimerización, se ve aumentado cuando existe mayor cantidad de paredes en la preparación. Y si yo realizo una restauración indirecta, no existe con esta envergadura la contracción por polimerización, porque solamente podría existir una leve contracción a nivel de la línea de cementación, no como una resina que en general se puede contraer por completo. También la adhesión adentina de las restauraciones directas también podrían ser más deficientes. Sumado a la contracción por polimerización, voy a generar una capa, ¿ya? Que si existe una mayor contracción por polimerización, es más susceptible a la infiltración de caries y también a un futuro desalojo. El control del aislamiento también es muy relevante, debido a que cuando hacemos una restauración directa, grande, amplia, necesitamos controlar el aislamiento muchísimo más rato que para una preparación de restauración indirecta, en donde habitualmente se realiza menor tiempo de aislamiento, y el periodo más crítico para aislar y preocuparse de aislar bien en una restauración indirecta es en la cementación y no en todo el proceso como se realiza en las restauraciones directas. Y restablecer la morfología original en una restauración directa es muchísimo más complejo que en una restauración indirecta, debido a que el laboratorio habitualmente lo va a realizar en la mano o en un software, donde puede ser muchísimo más preciso que haciendo la anatomía en boca, que puede demorar mucho más tiempo, y eso también es mayor incomodidad al paciente y mayor tiempo del control de aislación. Dentro de los problemas clínicos en la resina compuesta, también nos podemos encontrar que la resistencia al desgaste de una resina compuesta directa es muchísimo menor que una restauración indirecta de cerámica. Eso sí, no hay gran diferencia en resistencia al desgaste entre una resina convencional y una resina indirecta, debido a que tienen valores similares en cuanto a su resistencia mecánica. El control de la tensión de contracción también es menor en la restauración indirecta. Considerar que la tensión de contracción es distinto a la contracción por polimerización, debido a que la tensión ocurre principalmente en la zona donde se encuentra unido, donde se forma la capa híbrida, ¿ya? La contracción por polimerización es el fenómeno completo de contracción de la restauración completa. En cambio, la tensión por polimerización, tensión de contracción por polimerización, se encuentra habitualmente en el sitio exacto, en la base, se podría decir, en la interfase adhesiva. También existe mayor riesgo de hipersensibilidad postoperatoria, debido a que también el posible gap o posible brecha que se puede generar por la contracción por polimerización, o también puede ser por la contaminación mientras se realiza la restauración directa, puede generar una brecha, y esta brecha puede ser susceptible de generar hipersensibilidad postoperatoria después de realizar el tratamiento de restauración directa, o también puede ser definitivamente por mayor irritación pulpar por todos los agentes adhesivos que se utilizan de forma incorrecta. También la previsibilidad de la adherencia de la dentina es menor que la adherencia en esmalte. Por lo tanto, el uso de cementos para restauración indirecta benefician ese tipo de adhesión a la dentina versus la restauración indirecta.
También existe mayor dificultad para hacer la restauración morfológicamente adecuada, debido a que, como le mencioné previamente, es más fácil realizarla fuera de boca y también se puede realizar de mejor forma el punto contacto con la pieza vecina y un correcto perfil de emergencia en caso de tener una restauración levemente subgingival o yuxtagingival. Generalmente, cuando encontramos con situaciones como esta, como se ve en la foto, con gran destrucción coronaria, en donde se involucra las cúspides, se sugiere realizar una restauración indirecta con un protocolo adhesivo como un tratamiento ideal, porque vamos a asegurar un tratamiento más predecible y un éxito a mayor plazo. Podría realizar una restauración directa perfectamente y puede funcionar bien unos años, pero no va a tener el mismo, se podría decir, la misma garantía a que yo haga una restauración indirecta, que va a ser mucho más beneficioso para esta pieza afectada estructuralmente. Habitualmente, cuando se generaron los conceptos de las preparaciones de restauraciones indirectas, no fueron diseñados para restauraciones adhesivas. La restauración indirecta adhesiva necesita paredes bastante poco retentivas, en donde en ninguno de los casos busca mayor retención mecánica por una suerte de fricción con la preparación, sino que son totalmente opuestas a esto. Por lo tanto, antes las preparaciones para restauración indirectas metálicas no eran conservadoras. Esto porque no se utilizaban el protocolo adhesivo que se usa actualmente en las restauraciones indirectas estéticas, ¿ya? Porque este protocolo adhesivo que se usa habitualmente no depende tanto de la retención macromecánica que sí buscaban las restauraciones indirectas metálicas más antiguas. También el uso de sistemas adhesivos de última generación nos permite realizar preparaciones más conservadoras, generando una excelente estabilidad de las restauraciones indirectas. Esto gracias a la adhesión química que se genera principalmente en la zona de esmalte y también la retención micromecánica que también se puede ver en la dentina o también en esmalte en relación a la malla colágena, en donde se generan estos tags de la capa híbrida, donde se entra el adhesivo entre las fibras colágenas y esto genera una traba micromecánica. A diferencia de las restauraciones indirectas más antiguas, siempre dependían de una retención, de una macro retención, y esto era habitualmente acompañado de desgastes dentarios mucho más importantes y generaban a la larga una mayor cantidad de desgaste, lo que genera un mayor debilitamiento de la estructura dentaria, que puede generar que a futuro esta pieza tenga un peor pronóstico. Pero bueno, ¿cuándo indicaremos una restauración indirecta versus una restauración directa? Cuando nos encontramos con cavidades amplias, clase 2, con cobertura de cúspide, por ejemplo, una o más, es ya ley, pues se podría decir, que deben realizar una restauración indirecta, debido a que ya hay un mayor compromiso estructural, que si yo realizo una restauración de tipo directa, no voy a satisfacer la restauración ideal de esta pieza dentaria. Cuando existe una restauración amplia que debamos hacer debido a que existe desgaste o biocorrosión a nivel oclusal, también es indicación realizar una restauración indirecta, debido a que ya cuando existe una pérdida de una superficie en prácticamente su totalidad, es recomendable realizar una restauración de tipo indirecta. También es necesario cuando se deben realizar múltiples restauraciones con la modificación de la oclusión completa, y que también se relaciona cuando tengo que restablecer o también aumentar la dimensión vertical oclusal, debido a que tengo que intervenir varias piezas en un mismo tiempo para poder corregir y hacer este aumento de dimensión vertical para restablecer la dimensión vertical del paciente. También una de las grandes ventajas de la restauración indirecta es que, como dije previamente, se puede realizar una anatomía ideal, y en esta anatomía ideal incluye un correcto punto de contacto con un perfil de emergencia adecuada
y también con la probabilidad con la posibilidad de chequear la oclusión previamente en articulador, de la misma forma que si lo estuviese revisando en boca. Esto nos genera tratamientos muchísimo más precisos y también se podría decir que se adelanta bastante trabajo a que si yo hiciera muchas pruebas en boca. También es muy importante eh, el beneficio que otorga la rehabilitación mediante restauraciones indirectas en relación a la contracción por polimerización, debido a que disminuye bastante, debido a que la contracción por polimerización, que se ve en una restauración indirecta, se restringe solamente a la línea del cemento, ¿ya? A la línea de cementación, a diferencia de una restauración directa, en donde la restauración completa es afectada por la contracción por polimerización. Esto nos genera un mejor sellado marginal, debido a que cuando existe una contracción por polimerización en restauraciones directas, es más susceptible esta pieza a tener sensibilidad postoperatoria y también a que exista la aparición de caries secundaria. Ahora, ¿cuál es la secuencia cronológica para realizar este tipo de restauraciones indirectas? Primero, si la pieza está intacta, está indemne, se realiza una matriz de silicona, y esto yo lo digo porque habitualmente nos encontramos con piezas que se encuentran conservadas estructuralmente, pero con grandes deficiencias, restauraciones con caries secundaria o con lesiones de caries, por ejemplo, ICDAS 4, que en la superficie oclusal se ve bastante bien, pero abajo existe una gran destrucción coronaria. Entonces, lo que busco yo con este primer paso de matriz de silicona pesada es tomar una impresión a la estructura coronaria si se encuentra en buenas condiciones, y con esto yo lo reservo, esta matriz de silicona que utilizo, y con esta puedo hacer un provisorio de forma adecuado, estético y también similar a lo que el paciente antes tenía. Luego se realiza la apertura de las cavidades o la eliminación de las restauraciones previas y remoción de lesiones cariosas, ¿ya? Entonces, primera etapa, tomo la impresión con silicona para usar después esto para el provisorio. Luego sigo con las cavidades, donde elimino las restauraciones o la remoción de las lesiones de caries. En este caso, se puede observar que tiene una restauración previa, pero esta restauración previa estaba con bastante caries secundaria, infiltración marginal. Entonces, luego de remover esta restauración, se elimina bastante la caries, en donde ustedes pueden ver que se eliminó todo en relación a caries, pero no fue invasiva. Si se fijan, es bastante similar a la inicial, solamente retirando la restauración indirecta, ¿ya? Luego de encontrar esto, se pueden fijar que fue bastante conservador, donde nos encontramos, eso sí, que en la zona mesial la preparación al parecer quedó levemente yuxta o subgingival, por eso la sangre que se puede observar, porque sí se ve que tiene salud periodontal por el margen gingival en la otra zona de la boca. Por esto es necesario, en algunos casos, y vamos a hablar un poquito más adelante, de que cuando la preparación queda tan abajo, se pueden realizar técnicas complementarias que van a beneficiar el tallado y futura impresión de la restauración indirecta. Luego de esto, vamos a evaluar el grosor del esmalte y la dentina y, por consiguiente, también eliminar los tejidos sin soporte. Es decir, cuando yo encuentro eliminando una caries grande, hay veces que genera un socavado profundo, en donde dejo esmalte sin sustento de dentina, y aquí es recomendable, si no tengo suficiente dentina, tomar la decisión entre reparar o de gastar más esmalte. Entonces, cuando nos encontramos con la pérdida significativa de una pared, yo voy a evaluar el grosor remanente y reconstruir en caso que sea posible. Entonces, cuando nos encontramos con cavidad amplia, donde existe mucha pérdida de tejido duro, es importante ser súper crítico en ver si mantener o no la pared. Y esto es porque muchas veces, yo como les digo antes, es necesario reparar o definitivamente eliminar. Luego de esto, es recomendable previamente, antes de hacer la reconstrucción, hacer la eliminación de toda pared con poco sustento de dentina,
debido a que si yo realizo una técnica de sellado inmediato de dentina, que es una técnica que vamos a conversar un poquito más adelante, al momento de reconstruir, si yo tallo después de la reconstrucción muchísimo, puedo generar exposición de dentina no hibridada y esto puede afectar una futura adhesión o una futura sensibilidad, se podría decir, de la estructura dentaria, cosa que con el sellado inmediato de dentina nosotros prevenimos y mejoramos. Se sugiere un espesor mínimo de material, ya sea de resina o de cerámica, de al menos 1 o 2 milímetros. Yo sugeriría desde 1,5 milímetros, que eso es lo recomendado para que la resistencia de esta futura restauración indirecta funcione bien. También la cantidad de esmalte que no es sustentado por dentina subyacente, la pared debe ser reducida hasta que haya suficiente cantidad de dentina. Esto debido a que la dentina, si bien tiene menor dureza que el esmalte, tiene mayor elasticidad. Y esa elasticidad, que es beneficiosa para la estructura dentaria, permite una correcta disipación de cargas y hace que la pieza se comporte mejor estructuralmente y prevenga de mejor forma una futura fractura de la estructura dentaria remanente. Luego de realizar reconstrucción de la preparación o sellado inmediato de dentina o ambas juntas, esto nos va a permitir que exista una adhesión fiable a la trama colágena. Esto también impide que se desorganice, porque si nosotros realizamos la técnica adhesiva, por ejemplo, una semana después del tallado, las fibras colágenas no van a estar igual de frescas, ordenadas y firmes, y van a estar probablemente más colapsadas. Y este colapso puede generar que el sistema adhesivo no penetre de forma adecuada a la trama colágena, afectando la adhesión. También existen estudios en donde el uso de materiales de cementación temporal en base a eugenol van a generar una contaminación de la fibra colágena y esto va a afectar a la cementación definitiva de la restauración indirecta, afectando su efectividad, ¿ya? También se garantiza de forma adecuada, cuando yo realizo el sellado inmediato de dentina, una adhesión más fiable y esto va a generar a futuro un mayor éxito en la realización de nuestra restauración indirecta. En relación al grosor del esmalte que tiene que tener nuestra preparación, se dice que cuando la medida de la cúspide restante no es suficiente para determinar su resistencia, ambos espesores, esmalte y dentina, siempre deben ser considerados, ¿ya? Entonces, si yo encuentro una cúspide que estoy dejando y inmediatamente bajo de ella, no tiene nada de dentina, yo esa estructura de esmalte, yo la voy a desgastar hasta encontrar sustento de dentina. Y también es muy importante la función oclusal durante la masticación. Es decir, si yo dejo una capa muy mínima y es una zona donde tiene una función oclusal alta, es decir, las zonas molares, voy a tener aún más riesgo de fracaso. Así que importante considerar la función que tiene la pieza dentaria que estoy rehabilitando. En relación a las consideraciones especiales que nosotros vamos a realizar, porque esto no es mandatorio en todas las restauraciones indirectas, si bien el sellado inmediato de dentina hace varios años existen estudios, recién al día de hoy se están garantizando más su efectividad. Pascal Mañé ha publicado bastante en relación al tema y sus beneficios, así que hoy en día, y les voy a mostrar a continuación, se sugiere hacer este proceso para lograr un mayor éxito en la realización de la restauración indirecta estética. ¿Qué nos va a entregar el sellado inmediato de dentina? ¿Qué ganamos haciendo el sellado inmediato de dentina? Primero que todo, la comodidad para el paciente. Esto porque la primera sesión, luego del tallado, la preparación, reconstrucción, sellado inmediato de dentina, va a generar un mejor sellado de la superficie dentaria remanente de la preparación y esto va a generar una menor sensibilidad postoperatoria en el tiempo de uso con provisorio o hasta con el desalojo del provisorio. Nos aseguramos que el paciente se va a sentir mejor y con menos sintomatología en caso que la tenga. Existe mayor adhesión, o sea, la adhesión se ve favorecida
porque existe adhesión en dos etapas. Adhesión a esmalte que se va a generar principalmente cuando yo voy a hacer la cementación de la restauración indirecta, que esa es la parte más efectiva de la cementación hacia el esmalte. Y la dentina, yo me voy a preocupar de generar adhesión en el minuto en donde la dentina está fresca, donde la malla colágena está fresca, donde se encuentra bien organizada y voy a lograr una mejor adhesión. Por eso genero una adhesión a esmalte y dentina por separado. Las fibras colágena organizadas al momento de la adhesión es clave para generar una capa híbrida adecuada para establecer una micro retención. Y esto yo lo voy a generar al momento de la preparación, previo a la impresión. Así que voy a lograr efectividad desde el primer día del tallado de la estructura dentaria. También se dice que existe un precurado del adhesivo y esto también aumenta la fuerza adhesiva. Es decir, existen estudios en donde el adhesivo, desde el minuto de la polimerización, de la primera capa, previo a realizar una resina, por ejemplo, no está completamente curado. Y después de horas o días, yo logro un mejor curado del adhesivo, generando una mayor estabilidad y una mejor retención. Y también el sellado inmediato de dentina es compatible con cualquier tipo de cemento dual. Es decir, se recomienda más los cementos duales porque voy a generar una autopolimerización desde que se está mezclando, que eso nos importa principalmente donde no nos va a llegar la luz del fotocurado. Y la fotoactivación sí es importante también porque nos va a permitir que la restauración se mantenga en su lugar. Siempre se ha hablado bastante en relación al sellado inmediato de dentina, pero existe extensa literatura en donde se habla de las ventajas de ella. Y se encuentran diferencias significativas entre el uso del sellado inmediato de dentina a el sellado tardío de dentina. Y todas estas investigaciones al final lo que nos dicen es que siempre se requiere más investigación en el campo, pero no existen razones científicas para no recomendar el sellado inmediato de dentina en la práctica habitual. ¿Ya? Así que si lo pueden hacer, idealmente hacerlo. Solamente se gana con este proceso. Y bueno, ¿cómo realizo esto? Primero, se realiza la preparación de la estructura dentaria. Aquí pueden ver que existe pérdida completa de una cúspide y en la otra cúspide existe un socavado, se podría decir, bajo la cúspide. Pero como yo tengo dentina remanente, no es necesario eliminar completamente la cúspide. Por ejemplo, en esta zona, si ustedes pueden ver, si yo esta zona con dentina bajo la cúspide no existiera, yo tendría que eliminar por completo la cúspide. En este caso, se recomienda, luego de hacer la preparación, un corte de la dentina fresco, como se dice. Idealmente, acá la fresa debería idealmente ser de carbide, porque genera un corte más limpio en la dentina y más eficaz y más susceptible a la adhesión. Luego de eso, se realiza una técnica de grabado ácido. Se podría decir este artículo del 2017, pero igual se recomienda actualmente hacer solamente existen adhesivos en donde, como son monómeros acídicos los que componen estos adhesivos o estos primers dentro de los adhesivos, dependiendo de qué generación usen, van a generar una hibridación sin la necesidad de ácido. ¿Ya? Se puede hacer grabado y lavado o solamente frotar bien fuerte en la zona de la dentina para generar esta hibridización de la zona sin requerir el grabado ácido. Luego se lava, en caso de que se hace grabado y lavado, se lava o se seca solamente, se activa el prime and bond y después se fotocura. Luego de esto se puede realizar también la restauración, una restauración para reforzar la zona, como se ve bajo la cúspide, pero el sellado de dentina es lo que se hizo inicialmente. Acá, en la zona, en esa capa, se podría decir un poco anaranjada, rosada, es el sellado inmediato de dentina. Y la parte gris es la reconstrucción del socavón bajo la cúspide, porque yo necesito paredes completamente expulsivas, no puede haber nada retentivo. Si se fijan, solamente el grado
la inclinación de la fresa nos permite que la preparación no sea retentiva. En relación a la preparación y al acabado de la cavidad, existen medidas requeridas para el espacio del material, en donde se recomienda que exista al menos 1,5 milímetros o más para poder tener grosor suficiente del material de restauración y sobre todo en los cajones tener entre 1 a 1,2 milímetros necesarios para que el material tenga una resistencia adecuada. También es importante que ustedes vean estas inclinaciones. Si se fijan, no existe nada retentivo, nada, y de hecho si yo lo veo desde arriba podría ver la preparación completa. ¿Ya? Eso es uno de los requisitos. También, como ustedes pueden ver, siguen requiriendo 1,5 milímetros al menos en la zona oclusal y 1 milímetro en los cajones en la necesidad mínima para poder hacerlo. ¿Ya? También existen situaciones particulares en donde se recomienda realizar elevación del margen cervical. Esto porque muchas preparaciones nos podemos encontrar que están subgingivales y la adhesión en el proceso adhesivo definitivo se ve perjudicada cuando nos encontramos en esta zona debido a que hay mayor cantidad de humedad y también se puede encontrar más sangre, lo que afecta a la impresión y también afecta a la cementación. Este artículo también es de Pascal Mañé. Pascal Mañé ha trabajado bastante en este tipo de restauración indirecta y cómo mejorar el proceso desde el momento de la preparación y esto ha generado un éxito significativamente mayor en este tipo de preparación para restauración indirecta. En este caso, como se puede ver en la radiografía, se puede ver que es bastante profunda, ¿ya? Y ya se encuentra casi a la altura del hueso. Entonces la fotografía inicial es principalmente en la zona distal, distolingual, ¿no? Distovestibular, en donde se ve más afectado. Siempre que se hace una preparación inicialmente, nosotros nos tenemos que asegurar que lleguemos al esmalte, ¿ya? Cuando llegamos al esmalte vamos a asegurar una correcta adhesión y ver que la restauración que había previamente, porque muchas veces nosotros no nos podemos confiar de que la restauración previa que nosotros estamos trabajando haya tenido un correcto ajuste o una adhesión en toda la extensión. Porque si yo no me preocupo de eso, puede haber caries secundaria o puedo generar una caries secundaria si que existe una brecha y que no esté bien sellada. Entonces, elimino toda la preparación antigua, toda la restauración antigua y cuando llego a esa zona se realiza una aislación absoluta adecuada y con banda metálica puedo realizar el aumento del cajón, como ustedes pueden ver en esta zona. Entonces, donde básicamente, y esta fotografía principalmente es para ver la posición que tiene que tener la banda metálica, porque si la dejo muy recta, no va a tener el perfil adecuado al molar y eso va a generar que se nos va a meter de todo ahí. Va a haber comida, va a haber impacto alimenticio y vamos a generar tanto más riesgo de caries caries secundaria en la zona cervical o también mayor afección a nivel periodontal. Luego de la preparación y acabado, continuamos con la impresión definitiva con elastómeros. ¿Ya? Entonces, en este caso, que es el caso inicial, se realizó también una elevación del cajón cervical, se hizo la preparación y se tomó la impresión, que básicamente la impresión es el negativo de la preparación realizada. Luego de esto se realiza la restauración final de resina compuesta o cerámica en el laboratorio de la consulta y yo mientras de eso fijo una restauración provisoria en la zona utilizando la misma matriz que tomamos inicialmente. ¿Se acuerdan? Esa matriz que se toma si es que el diente está en buenas condiciones. Yo utilizo materiales acrílicos, lo llevo a boca y genero mi restauración indirecta provisoria. Luego se verifica la adaptación de la restauración antes de la aplicación del dique de goma, porque generalmente con el dique de goma nos perdemos un poco la zona del ajuste. Puede que no lo veamos bien. Así que se recomienda revisar bien, chequear y luego hacer la aislación absoluta con el dique de goma.
¿Ya? Entonces acá se puede ver una restauración indirecta estética, donde se ven los márgenes muy bien realizados. Luego de esto, de la hilación, se sigue con el procedimiento de la cementación. Con cemento de resina dual se sugiere si son incrustaciones muy profundas, en donde la cantidad de restauración indirecta va a hacer que no pase muy bien la luz cuando son muy profundas, o por ejemplo son de circonio, que el circonio es bastante opaco y no permite el paso de la luz. Y como por último, se realiza el acabado, el pulido y el control oclusal. ¿Ya? Puede que sea necesario hacer algunos ajustes menores en la oclusión, por supracontacto, por ejemplo. Y a raíz de esto hay que hacer un pulido y hacer un correcto control oclusal. Ya, este es el caso que estaba mostrando previamente. Se chequea al principio sin el dique de goma, después con el dique de goma. También hay que considerar que el dique de goma se encuentra afectando el punto de contacto. Entonces, si yo chequeo el punto de contacto con el dique de goma, va a ser erróneo esto, porque no va a ser lo mismo que nos va a ver clínicamente. Y por último llegamos a un resultado así. Generalmente siempre son bonitas la anatomía, la morfología a nivel oclusal, proximal y en el perfil de emergencia son bastante aceptables y ronda, ojalá y siempre, en la perfección. Este es el control radiográfico, importante realizarlo después, en donde se puede ver que existe un correcto perfil y que no existen brechas. Ahora les voy a mostrar parte del proceso que ustedes van a realizar en simulación, en laboratorio de simulación, en relación a la preparación de estética de una incrustación indirecta u onley. Entonces lo primero que van a ver va a ser la estructura dentaria indemne en este caso. Se realiza primero una matriz de silicona para idealmente tenerla para confeccionar un provisorio mientras. Estamos hablando de situaciones clínicas reales en donde yo a mi paciente no lo voy a dejar habitualmente sin nada ahí mientras. Entonces, luego de la estructura coronaria se van a marcar 3 puntos con un portamina 0,5, la fosa mesial, central y distal. Luego, con una fresa de diamante redonda de alta velocidad de diámetro 0,10, se realiza el acceso a la fosa mesial, central y distal de la cara oclusal con 1 milímetro de profundidad. Importante destacar que la fresa sea de 0,10 milímetros, nos va a indicar que cuando esta entre por completo también voy a tener una profundidad de 1 milímetro también. Es una muy buena forma de saber cuánto también estamos profundizando. Aquí con la sonda periodontal se puede ver perfectamente cuánto es la profundidad y es exactamente también de 1 milímetro. Luego de eso se realiza una extensión con fresa de diamante de alta velocidad troncocónica de extremo redondeado, también de 0,10 milímetros. Y esto nos va a permitir unir las 3 perforaciones, siempre pasando por el surco principal y también por la caja oclusal, ¿ya? Como ustedes pueden ver en la imagen, se ve una especie como de V desde lingual hacia vestibular con una profundidad completa de 1 milímetro aún. ¿Ya? Luego de esto se realiza profundizar y extenderse 2 veces más para llegar a una profundidad de 3 milímetros en la caja oclusal. Perfecto. Y allá ya tenemos las medidas, se puede ver la fotografía inicial arriba a la derecha, es similar a la que se hizo en un principio con 1 milímetro cuando se unieron los puntos, pero la única diferencia es que ahora tiene 3 milímetros de profundización. Luego de esto, con una fresa troncocónica de carbide de alta velocidad, es una fresa de baja en este caso, porque tiene que ser de alta velocidad, troncocónica, de extremo redondeado y también de diámetro 0,10, se desgasta, ¿ya? Y se extiende levemente, como pueden ver en la fotografía, ahora está un poco más ancho, y esto se extiende hacia los rodetes marginales, pero siempre sin debilitarlos. Los rodetes marginales siempre se deben mantener y no pueden estar muy delgados, o si no va a haber un mayor riesgo de fractura del remanente coronario, ¿ya? Entonces, luego de esto, vamos a medir un ancho de la caja oclusal de aproximadamente 2,5-3 milímetros en la caja oclusal.
Perfecto. Luego de esto se tiene que ubicar una fresa de diamante de alta velocidad redonda a nivel de la fosa proximal. Y esto lo que va a hacer es acercarse al rodete sin tocarlo y en contacto con la pared axial de la caja cruzal se debe extender 1 milímetro hacia cervical, ¿ya? Luego de dejar unos remanentes suficientes marginales, esto también para no afectar las piezas vecinas, voy a bajar, voy a descender hasta generar los cajones oclusales, ¿ya? Se va a extender 1 milímetro hacia cervical extra a los 3 milímetros que se habían generado. Se pueden ver que la zona distal y mesial es más ancha que la zona central. Es levemente más ancha. Si el otro habíamos definido de 2,5 a 3 milímetros, acá tiene que tener aproximadamente 0,5 milímetros extra, ¿ya? Luego de eso, vamos a continuar. Y definitivamente cuando ya estemos con los desgastes en la zona de los cajones ya prácticamente listo en profundidad, voy a utilizar bandas metálicas para continuar con la preparación y no afectar las piezas vecinas. Es muy importante proteger siempre las piezas vecinas para, mientras yo intervengo la pieza en cuestión, no también afectar las piezas vecinas. Luego vamos a continuar con el desgaste a nivel de la cara oclusal de la pieza dentaria y con una fresa de diamante de alta velocidad cilíndrica de extremo redondeado de 0,10 se van a confeccionar surcos guías de 1 milímetro de profundidad en donde se van a hacer 3 surcos guías en ambas cúspides vestibulares y en la zona central. Luego se utiliza la misma fresa, pero con un diámetro ligeramente mayor. Podría hacerse una fresa 0,12 o 0,14. Se unen estos surcos y se puede ver cómo la imagen se ve acá. ¿Ya? Y esto va a permitir una reducción homogénea de toda la cúspide, en donde se va a ver que la reducción final va a ser de aproximadamente 2 milímetros. Si antes yo tenía 3 milímetros de profundidad en esa zona, yo al medir exclusivamente la zona en relación a la cúspide vestibular, voy a tener 1 milímetro solamente y hacia la cúspide, en este caso lingual, voy a tener 3 milímetros de altura. Y vamos a encontrar una situación así, en donde la pared lingual se puede ver que está completamente reducida y la otra pared se encuentra prácticamente indemne. Bueno, a modo de conclusiones, se puede decir que las restauraciones indirectas estéticas corresponden a un tratamiento conservador y eficaz. Los conocimientos del desgaste y grosores adecuados para el material restaurador es clave para lograr el éxito. Si nosotros no nos preocupamos de eso, nos podemos condenar al fracaso y que la restauración indirecta se fracture. Hay que considerar que un tratamiento más caro involucra más procesos, entonces lo ideal es hacerlo muy bien desde un inicio y no pasar por un fracaso en donde el paciente no lo va a pasar para nada bien y créanme que también como tratante ustedes tampoco lo van a pasar bien. No todas las preparaciones para restauración indirecta son iguales. Esto va a depender principalmente de la presencia de caries, de estructuras coronarias comprometidas. Entonces es muy relevante saber que nunca va a ser una igual a otra. En laboratorio de simulación vamos a simular una situación, por lo tanto no es lo que va a pasar en la vida real. Ustedes se van a encontrar en la vida real con piezas dentarias probablemente más afectadas, en donde ustedes van a tener que evaluar cuánto remanente es necesario mantener. Así que lo más importante es diagnosticar e indicar la mejor opción de tratamiento. Y por último, y esto es algo no solamente atingente a este tipo de preparaciones, es importante siempre mantenerse en actualización continua, porque la odontología avanza muy, muy rápido. Entonces, cosas que antes se consideraban y se enseñaban que estaban bien hechas, hoy en día muchas veces se han encontrado tratamientos mejores y más efectivos para lograr resultados más predecibles. Existe un rápido avance en tratamientos y en biomateriales que nos facilitan bastante la vida y generan un mejor resultado y un mayor éxito en nuestros tratamientos.
Bueno chicos, muchas gracias. Les dejo mi correo y ante cualquier duda, consulta, no duden en escribirme. ¿Ya? Que estén muy bien. Adiós.